Hola, muy buenas tardes a todos. Hoy la temática que nos convoca es sobre derecho penal y animales no humanos. Básicamente se va a hacer un análisis de la ley 14.346 y esta clase la va a brindar la compañera Liliana Farach, la cual es abogada por la Universidad Nacional de Tucumán y es miembro del Instituto de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Tucumán. Ahora le paso la palabra a la compañera y antes voy a compartir con ustedes la presentación. Les pido que me digan si se puede visualizar. Gris, estoy habilitado para compartir. A ver, estoy inhabilitado, me tienen que habilitar y bueno, una vez que me habiliten, a ver, ahora lo pruebo. Hay dos power. Que me diga, Lili, a ver si está bien el power que voy a colocar, porque me envió dos. Yo lo voy a... Avísenme si se visualiza. A ver, está cargando. Cuando se visualice, yo lo voy a... ¿Se visualiza? Todavía no, Antonio. Si se visualiza, entonces, cuando se visualice lo pongo en modo presentación. Avísenme. Si no, tengo que salir y volver Acá a ya cargar. se ve, acá ya se empezó a ver. Entonces, lo pongo en modo presentación, a ver. Que me Pero diga ese Lili es si el está el segundo. primer power. Ah, vamos a sacar entonces. Vamos a sacarlo. Y entonces voy a fijarme en el otro. A ver. Me espero un segundito. A ver. Lo que voy a poner a compartir. A ver. ¿Este se visualiza? Este es el otro power que tengo. ¿Se llega a visualizar? ¿Sí? Bueno, ahí comenzaría. Creo que comienza aquí, ¿no? No. Ah, voy a rebobinarlo, a ver. Ah, tenés razón. Lo voy a rebobinar y ahí está. Ahora sí. Ahora Ahí sí. tenés la palabra, Lili. Sí. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, bueno, felicitar de nuevo a Carmencita por su cumpleaños, agradecer a mis compañeros que me están acompañando en esta jornada, a Antonio, que tiene la amabilidad de pasar las filminas, porque yo no tengo idea, no me llevo bien con la tecnología, y a Gri, bueno, por prestarnos la sala, y a todos ustedes, obviamente, por acompañarnos. Yo en primer lugar quisiera hablar de los sujetos de derecho, del estatus jurídico de los animales y la ley 14.346. Y en primer término, quiero empezar con esta frase, que es de Alice Walker, que es una escritora: los animales del mundo existen por sus propias razones, no fueron hechos para los humanos, de la misma manera que los negros no fueron hechos para los blancos o las mujeres creadas para los hombres. La siguiente filmina, Antonio, por favor. A ver si... Ahí está. Bien. Quisiera hablar un poco del antropocentrismo, el especismo, la sintiencia, que bueno, me parece muy importante para entender a dónde estamos parados con relación a todo el ordenamiento jurídico, no solamente para analizar la ley 14.346. Bueno, en primer término, podemos decir que se conoce como antropocentrismo a la doctrina que surgió en el Renacimiento y que desde la epistemología sitúa al ser humano como punto de referencia sobresaliente. O sea, el hombre está en el centro de todo. Desde la ética, esta escuela propone que los intereses humanos merecen una consideración moral por encima de todas y cualesquiera de las cosas. O sea, reitero, el hombre en el centro del universo. Esta doctrina, que se conoce como antropocentrismo, vino a reemplazar a la concepción teocéntrica de la Edad Media. Según la concepción teocéntrica, o sea, las deidades estaban colocadas en el centro de la escena. Con el advenimiento del antropocentrismo, ya en el centro de la escena se coloca al hombre. Con el antropocentrismo, el comienzo de la Edad Moderna, aquellas cosas que se explicaban como respondiendo a un plan divino, empiezan a explicarse ya con un sesgo de mayor racionalidad. O sea, digamos así, que fueron bajadas al idioma de los hombres.
Sin perjuicio de todos los avances que significó todo esto, es legítimo preguntarnos si 5 siglos después del advenimiento del antropocentrismo, puede seguir legítimamente jugando un papel central en este escenario de las justificaciones éticas o filosóficas. Como ya les había dicho, cuando nace, cuando surge el antropocentrismo, el hombre se apodera del centro de la escena, se ubica como amo y señor del universo, como un dios. Todo cuanto existía queda a merced de su satisfacción. Hoy nos encontramos pagando las consecuencias de esa voracidad, con un planeta agonizante, un sistema de producción que se encapricha en defender este paradigma antropocéntrico, y día tras día avanza sobre los recursos y fabrica desplazados a una velocidad industrial. El fracaso de este paradigma antropocéntrico es evidente. Este fracaso se ve en muchísimas áreas, y podemos citar a título de ejemplo uno que nos suministra la propia ciencia jurídica, que es el derecho ambiental. Esta rama, que está muy en boga ahora, es propia de nuestra época y ha demostrado que no todo está puesto a disposición del hombre, que el hombre no puede servirse ilimitadamente del ambiente ni arrojarle todos sus desperdicios. Sin embargo, el derecho ambiental también sigue repitiendo este esquema del paradigma antropocéntrico. Todas las regulaciones establecidas siempre pueden ser redirigidas hacia la búsqueda de la satisfacción humana. Es decir, a ver, ¿qué queremos decir con esto? No se preserva el ambiente porque se entienda hoy por hoy que así corresponde, sino en función de los perjuicios o de los beneficios que de la interacción con el medio ambiente puedan surgir para el hombre. El hombre sigue siendo el único ente con significación moral considerado jurídicamente. Vamos a la siguiente, Antonio, por favor. Bien. Ahí está colocada el especismo. Sí. Bueno, por especismo, todos habrán sentido hablar ya del especismo, se conoce la discriminación de aquellos miembros de una cierta especie o especies. En otras palabras, es el favorecimiento injustificado de aquellos que pertenecen a una cierta especie o especies. Acá usamos discriminación como sinónimo de trato desventajoso, injustificado. El racismo o el sexismo son ejemplos de esas discriminaciones injustas. El racismo, el sexismo y el especismo coinciden en que para aplicar ese trato desventajoso a los discriminados, recurren a ciertas diferencias. Esas diferencias son moralmente irrelevantes. Sobre esas diferencias moralmente irrelevantes apoyan las desventajas que imponen a los marginados. Sin embargo, cuando el racismo acude al color de la piel, el sexismo a la diferencia de género, están citando diferencias que, bueno, como ya les dije, son moralmente irrelevantes, pueden ser empíricamente demostradas. O sea, cualquiera puede advertir que hay diferencia entre una persona de piel blanca y una de piel oscura. Pero, bueno, en cambio, en el caso del especista, el especista apoya sus privilegios en características como el habla o el razonamiento, que si bien son moralmente irrelevantes, no pueden predicarse respecto de la totalidad de los integrantes de la especie humana. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, a veces dicen que los animales no tienen la capacidad de hablar y que por lo tanto no merecen consideración moral. Sin embargo, hay algunos seres humanos que no tienen la capacidad de hablar, pero sin embargo a ninguna persona se le ocurriría excluirlos, o sea, no brindarles la protección jurídica. Todos los criterios de distinción que se proponen son siempre moralmente irrelevantes. En todos los intentos que se ha tratado de hacer, siempre deberían quedar fuera algunos humanos, con lo cual se derrumba cualquier pretensión de validez universalizable que pueda proponerse desde el especismo como justificación de la superioridad de la especie humana. Vamos al siguiente, por favor, Antonio. Bueno, en este punto, ¿cuál es el papel del derecho y qué son los sujetos de derecho?
Podemos decir que el derecho, por definición, es el conjunto de normas de conducta humana obligatoria y conforme con la justicia. Podemos ver que desde su definición inicial, o sea, desde la primera aproximación que tenemos al derecho, nos topamos con una ciencia que es eminentemente antropocéntrica. Solo gira en torno a los intereses humanos o interhumanos. Vamos a la siguiente, Antonio, por favor. Bueno, llegados a este punto, vemos un claro ejemplo que nos interesa cuando el ordenamiento jurídico decide nominar a aquellos que considera sujetos de derecho, es decir, dignos de su protección. La clásica definición de sujeto de derecho dice que son personas, todos los entes susceptibles de adquirir derechos y contraer obligaciones. Esto según el artículo 30 del Código Civil derogado. En este punto, el positivismo jurídico y la escuela naturalista disienten no tanto sobre el contenido del concepto de persona, sino sobre su génesis. El positivismo sostiene que persona es un concepto creado por el derecho para sus propios fines, mientras que el naturalismo interpreta que estando el derecho al servicio del hombre, no puede más que reconocer la personalidad jurídica. A la siguiente, por favor. ¿Cuál es la coincidencia determinante entre ambas escuelas? Que el derecho gira alrededor de fines netamente humanos, sea que el derecho cree normativamente el concepto de persona o que solo lo reconozca. Siempre lo hace en función de los beneficios humanos. Nada fuera del hombre le interesa al derecho en cuanto a la definición de sujeto de derecho. La siguiente. Bueno, podemos afirmar entonces que el sujeto de derecho es un concepto normativo. El contenido se lo vamos a dar normativamente, y aquí, si entendemos que el fin que se le quiere atribuir al derecho puede determinar el contenido del concepto. Veamos, por ejemplo, el caso de las personas jurídicas. Más allá de la justificación teórica que se escoja para su inclusión como sujetos de derecho, está claro que materialmente la persona jurídica no existe en el mundo real. La persona jurídica es un recurso técnico que las habilita para desarrollarse y prosperar. Pero siempre debemos tener en cuenta que si bien la ley les imputa a esos entes determinados derechos y obligaciones, siempre el destinatario final de esos derechos y obligaciones es el hombre. Disculpen las interrupciones. Discúlpenme un segundito, les pido mil disculpas. Bueno, de nuevo mil disculpas, mi familia multiespecie es así. Bueno, ahora vamos al estatus jurídico de los animales. Como vimos, el derecho es antropocéntrico. Al momento de definir a los sujetos de derecho, radicaliza ese antropocentrismo. El humano lo es todo en el mundo jurídico. En este punto, el ordenamiento jurídico nos propone una regulación que traza una línea divisoria entre objetos y sujetos de derecho. Todo tiene que entrar en esas categorías. Y en este reparto, a los animales les toca ser categorizados como objetos de derecho. Es decir, que los animales tienen el tratamiento que se les da a las cosas. Y las cosas no valen ni más ni menos que lo que su dueño quiere que valgan.
Y es en este marco en el que nos toca analizar la ley 14.346. Es decir, frente a una categoría jurídica que impone a los animales la calificación de cosas, de recursos para fines humanos. Y este es el principal problema que debemos sortear en este análisis. Ya que si los animales son cosas, o sea, son propiedad, ¿cómo los protegemos del maltrato que pueda causarles su dueño, entre comillas? Bueno, a esta altura resulta obvio destacar que la circunstancia de que el derecho solo pueda categorizar personas y cosas es más una limitación del derecho que el reflejo de una realidad ontológica. Garay Francioni sostiene que, como una cuestión de lógica y teoría moral, el especismo, que implica el uso de la especie para determinar la pertenencia a la comunidad moral, no es realmente diferente de utilizar como criterio, de utilizar otro criterio como la raza, el sexo, la orientación sexual o la edad. Vamos a la siguiente, Antonio. Bueno, como corolario de todo lo dicho hasta aquí, podemos concluir que la legislación positiva cataloga a los animales no humanos como objetos, pero sin tener pruebas sustanciales que permitan trazar una línea divisoria clara entre ellos y otros sujetos de derecho, como podrían ser las personas jurídicas. O sea, en el caso de las personas jurídicas se acude a una figura técnico-jurídica para dotar de derechos a entes que de otro modo no podrían intervenir válidamente en el mundo jurídico. Vamos a la siguiente. Bueno, como verán, estas son algunas de las dificultades que propone este sistema esquizofrénico, en el que primero categorizamos a los animales como cosas, o sea, como propiedad, y luego pretendemos protegerlos frente a los actos de crueldad. Al categorizarlos como cosas, lo que estamos implicando es que pueden ser propiedad de alguien. Y en esa inteligencia consagramos una ley supuestamente intuitiva que implicaría el absurdo de poner en contradicción los intereses del dueño con los de la cosa. Chambías, por ejemplo, vamos a la siguiente, Antonio, perdón. Chambías, por ejemplo, al hablar de la personalidad jurídica, entiende que cuando se protege a los animales contra la crueldad eventual de los hombres, se lo hace en mira de estos para corregir o rectificar sus malos sentimientos. Cuando se veda la caza o la pesca en ciertos lugares y épocas, se lo hace en resguardo de los intereses económicos, siempre humanos, que podrían resultar afectados por su exterminio sin tasa. La explotación y exterminio son válidos siempre que obtengamos un beneficio humano y que no pongamos en riesgo el recurso. En la siguiente filmina, la siguiente. Bueno, acá transcribo dos artículos del Código Civil y Comercial de la Nación para que ustedes vean cuál es el tratamiento que se les da a los animales. El artículo 1947 habla de que el dominio de las cosas muebles no registrables sin dueño se adquiere por apropiación. Solamente las cosas son objeto de apropiación. Y así dice que son susceptibles de apropiación, en el inciso 1, las cosas abandonadas, en el inciso 2, los animales, que son objeto de la caza y de la pesca. Acá vemos claramente que los animales están categorizados como cosas. En otro inciso habla de los animales domésticos, a que aunque escapen e ingresen en inmueble ajeno, los animales domesticados, etc. En el artículo 1948, que se refiere a la caza, dice que el animal salvaje o el domesticado que recupera su libertad natural. O sea, adviertan la contradicción que existe acá. Porque si bien se los categoriza, o sea, el Código Civil y Comercial de la Nación los considera cosas, en este artículo está como reconociendo implícitamente el derecho a la libertad natural que tiene el animal. Vamos a la siguiente.
Bueno, nosotros no creemos que sea eso lo que sustenta la existencia de la ley 14.346, o sea, el hecho de que debemos evitar la crueldad hacia los animales para que no se repita luego en los hombres. No es eso lo que sustenta para nosotros los abolicionistas, los abogados animalistas como todos mis compañeros, no es eso lo que sustenta la existencia de la 14.346. Pero en su articulado se encuentran catalogadas una infinidad de conductas crueles que están permitidas y promovidas por la propia ley. Vamos a la siguiente. ¿Por qué se da todo esto? Porque la ley parte de una premisa dogmática que afirma que es lícito usar a los animales como medios para nuestros fines. Y luego procura regular unas condiciones mínimas de cómo los usamos o cuántos daños nos está permitido causarles. La ley básicamente hace que nos quedemos cómodos, o sea, podemos servirnos y explotar a los animales de un modo que sería inaceptable si lo hiciéramos con humanos, pero dentro de un marco legal permitido y creyendo que no los estamos maltratando. Por ejemplo, la ley nos impide matar animales grávidos, salvo que tengamos una industria ilícita que se dedica a la explotación del nonato. Eso está en el artículo 3, inciso 6 de la 14.346. El solo hecho de que se utilice la palabra explotación nos exime de cualquier comentario. Vamos a la siguiente. Todas estas conductas que nos resultarían aberrantes están expresamente permitidas por la ley 14.346. Es una prueba de que esta ley no está en línea con la idea de combatir la crueldad contra los animales. La siguiente. Bueno, mientras sigamos admitiendo la posibilidad de utilizar los animales no humanos como medios para nuestros fines, muy poco podremos hacer para combatir la crueldad especista. Y nulo va a ser el aporte para desarrollar sentimientos de empatía y tolerancia. Y probablemente sigan en aumento los niveles de violencia social. Toda la cadena de explotación animal, comida, vestimenta, diversión, experimentación, etc., se basa en el maltrato y la crueldad. La ley solo selecciona algunos actos de crueldad y los sanciona por su escasa productividad económica y por su bajo beneficio. Por eso nosotros consideramos que debemos dejar de pensarnos los humanos como portadores de los únicos intereses relevantes. Y aunque fuera así, nosotros obviamente consideramos que no es así, sino que consideramos que los animales no humanos también tienen intereses y que los mismos deben ser respetados, debemos comenzar a comprender que la realización de los intereses de cada especie hace al equilibrio de nuestro ecosistema, a nuestro equilibrio biológico y a nuestro equilibrio social. Vamos a la siguiente. Bueno, en este punto tenemos que hablar de la necesidad de cambiar un paradigma que ya está agotado. ¿Qué pasa si hablamos de dolor? En primer término, es necesario pensar qué nos hace a nosotros los humanos sujetos de derecho. ¿Cuál es esa capacidad que tenemos para poder exigir que se respete nuestra vida, que no se nos impongan males injustos? Es evidente que no es la aptitud de adquirir derechos y obligaciones, pues no todos podemos hacerlo en todo momento, ni por nuestros propios medios. Pensemos, sin ir más lejos, en los menores de edad. Sin embargo, nadie duda de asignarles a esas personas la protección del derecho. Es obvio que existe un sustento para esa protección y que no pasa por determinada característica física o mental. Vamos a la siguiente. Fuera de toda proposición especista, entendemos que la capacidad de experimentar dolor y placer
nos da un sustento perdurable que justifica por qué debemos ser beneficiados por la protección del derecho. Para decirlo en otros términos, los derechos más básicos que nos son reconocidos están estrechamente vinculados a la capacidad que poseemos de valorar el placer como un bien y el dolor como un mal. El derecho a la vida, a la libertad, a no ser tratados como propiedad de nadie, a no padecer sufrimientos innecesarios o injustos, tienen mucho más que ver con nuestra posibilidad de sentir que con la capacidad para firmar un contrato. Desde este punto de vista, entonces, debemos reconocer que esta característica no es exclusiva del humano, sino que la comparten todos los integrantes del reino animal, humanos y no humanos, por lo que el alcance de la protección debe ser igual para todos los miembros de la categoría. Vamos a la siguiente. Bueno, ya en este punto podemos, nos resulta posible fijar una regla o un principio primario. Este principio es el llamado principio de igual consideración o de consideración igualitaria. Según este principio, a igualdad de intereses debemos otorgar igual consideración. Esto significa, en este caso que estamos tratando ahora, que si los animales no humanos comparten un interés con los humanos, ambos intereses deben tener una consideración igual, una consideración igualitaria. Vamos a la siguiente, Antonio. ¿Estamos diciendo que los animales son sujetos de derecho? Simplemente estamos diciendo que un derecho es una forma de proteger un interés. Estamos planteando que frente al interés de no sufrir innecesariamente, humanos y no humanos merecemos la misma consideración de ese interés, la misma protección del derecho. Y bueno, en este punto podemos afirmar que los animales no humanos son sujetos de derecho en el mismo nivel que nos encontramos los humanos frente a quien quiera matarnos, lesionarnos, secuestrarnos, violarnos, etc. A la siguiente pasemos. Si es moralmente insostenible golpear a un bebé sin ton ni son hasta hacerle sentir dolor, será asimismo insostenible golpear a un gatito. Moralmente hablando, las situaciones son idénticas. Causamos daño a una criatura inocente. El alegato, pero es solo un gatito, no afecta la moralidad de la situación. Dicho de otro modo, el ser un gatito no cambia la situación más de lo que lo haría el sexo del bebé. Solo si habláramos de otros derechos, como por ejemplo el derecho a recibir una educación, el hecho de ser un gatito sería digno de tener en cuenta. Pasemos a la siguiente, Antonio. No decimos que humanos y no humanos deban tener los mismos derechos, solo decimos que ello debe ser así cuando hay identidad de intereses, pues en ese supuesto, a igual interés, igual consideración, perdón. O sea que frente a la capacidad de ser sensibles, humanos y no humanos somos un fin en sí mismo. Así como un día los esclavos dejaron de ser medios para los fines de sus amos, el mismo camino debe seguirse para la consideración de los animales no humanos, para su integración a la comunidad moral. Pasemos a la siguiente, Antonio. Contemporáneamente, el filósofo australiano Peter Singer ha señalado que sin importar la naturaleza del ser, el principio de la igualdad requiere que su sufrimiento sea valorado de igual forma que el sufrimiento de otro ser. Vamos a la siguiente. Creo que hay un micrófono abierto. Bueno, entonces podemos decir que la sintiencia es a todas luces el punto de partida de este citado principio de igualdad. Podemos afirmar
que un ser que siente placer o dolor es un alguien y no un algo. Es un sujeto con intereses que merecen ser moralmente considerados y respetados por nosotros, entendiéndose un derecho como una forma de proteger un interés. El que un animal, ser humano o no, sea sintiente, implica para muchos el que existan entonces intereses individuales. Pasemos a la siguiente. Los intereses individuales son definidos como relaciones entre un individuo y sus oportunidades para maximizar sus experiencias positivas y minimizar las experiencias negativas a lo largo de su vida. Dado que la capacidad de tener experiencias negativas o positivas es equivalente a ser sintiente, solo los seres sintientes tienen intereses individuales. Por eso es que nosotros abrazamos el sensocentrismo. Antonio, Griselda, Carmencita, Ceci, todos los que somos abolicionistas. El sensocentrismo es un planteamiento ético que sostiene que el centro de consideración moral es todo ser con capacidad para sentir, incluyendo a otros animales además de los humanos. Bueno. ¿Tienen alguna duda con respecto a esta primera parte? ¿Quieren hacer preguntas o prefieren hacer preguntas después? Porque ahora vamos a seguir específicamente con el análisis de la ley 14346. Hay solo algunos comentarios, si querés te leo el comentario que hace la compañera Cecilia. Bueno. Y pasamos a la siguiente femina. Ceci dice, súper interesante esa mirada, o sea, el comentario que vos hacías sobre la idea de libertad natural, de la misma forma que implícitamente el Código Civil y Comercial de la Nación entiende la capacidad de razonar de un insecto como es la abeja. Claro, un artículo donde habla de las abejas que se trasladan a otra colmena, y eso supone obviamente razonamiento. Me parece interesante lo que dice, incluso lo que vos señalaste, libertad natural está suponiendo determinadas capacidades, y hay una contradicción incluso en la lógica del código que se les pasó por alto a quienes redactaron. Sí, porque vos fíjate que habla del animal que recupera su libertad natural. Entonces, implícitamente se está reconociendo ese derecho. Claro, a mí me pareció, perdón que te interrumpa, Doc, me encantó eso que dijiste, no lo había tenido en cuenta, y lo asocié con el artículo que habla sobre el tema del panal de abejas, y las abejas cuando de alguna forma cambian de panal, y uno dice, bueno, pero pará, si vos me estás diciendo que un ser vivo por voluntad propia decide salir de un panal e irse a otro, o ir a otro lado, estás reconociendo implícitamente que ese ser vivo tiene la capacidad de razonar y que por ende decide por autonomía propia moverse de un punto a otro. Y eso yo creo que no se dieron cuenta. No. Porque de alguna forma marca una dicotomía bastante importante sobre el carácter que le asigna al Código Civil, ¿no? Al ser vivo que lo establece como una cosa, lamentablemente. Yo no puedo creer que en la reforma del año 2015 no entiendo cómo las personas que estuvieron en las comisiones de legislación no lo vieron, y más todavía teniendo lo que es la declaración de Cambridge del año 2012, pero bueno. Exactamente. Totalmente, pero realmente re interesante, Doc. La verdad es que es súper interesante, y de alguna forma sirve para empezar a romper este paradigma, ¿no? Es que tenemos que romperlo, Ceci, y yo, bueno, como todos consideramos que lo más importante es la educación. Totalmente, totalmente, la educación, sí, y en el respeto hacia el resto de las especies. Sí. Pero bueno, tenía que, o sea, me parecía importante hablar de todos estos conceptos y de dónde estamos parados con relación a la 14346. Porque no es ninguna panacea la 14346. Exactamente, no, es que la verdad es que cuando empecé, yo pensé que ibas a hablar solamente de la 14346 propiamente dicho, pero cuando empezaste a hablar de todo esto dije, wow, o sea, está bueno porque, claro, uno se nutre también de la legislación comparada para poder de alguna forma también entender por qué uno
le reconoce esos derechos fundamentales al resto de las especies. Tal cual. Sí, y muy buenos los comentarios que haces, porque mucha gente elogia mucho la ley 14.346 y pierde de vista que en el fondo es una ley bienestarista. Diferencia Sí. segmentos son condenables moralmente y jurídicamente y otros segmentos no. O sea que está muy bien lo que vos señalaste, porque mucha gente lo pierde de vista y la pone como algo fantástico. En realidad lo fantástico fue la reinterpretación judicial. La ley en sí misma, la letra, realmente no. No, es que desde el punto de partida que permite, por ejemplo, la explotación del neonato, la vivisección, la experimentación cuando no son simios, o sea, ahí es neto antropocentrismo. Realmente, o sea, no, qué sé yo. Aparte, te das cuenta que en realidad cuando habla sobre la experimentación de los simios, lo hace por una cuestión del prurito que les causa experimentar con una especie que sea tan similar a la especie humana. Nosotros compartimos 98% de carga genética con los simios, entonces lo hace únicamente por esa razón. Después el resto de las especies dejan que se puede experimentar, y es bastante fuerte. Realmente. Sí, sí. Sí, ahí veo el comentario de María Elena Waterloo, claro, porque la escala, digamos, el hombre armó su propia escala y a partir de su propia escala midió al resto de las especies, una locura, porque no podemos usar en un universo, o sea, imagínense que hasta, bueno, esto me estoy yendo un poco a lo que es astronomía, ¿no? Pero el hombre utiliza su propia escala de medida para incluso analizar los cuerpos celestes que flotan en el espacio, al punto de clasificar a un planeta y si es planeta o no, como pasa con Plutón, que dijeron si es planeta, no es planeta, que vos decís, ¿desde cuándo vos tenés la autoridad para establecer si algo es o no planeta? Pero bueno, somos así. Sí, en realidad está en todo. Fíjate que hasta para medir la felicidad de los seres humanos utilizó el PBI, por ejemplo, que a Marte hacen cuestiones. O sea, entre nosotros tomamos mecanismos de medición que no reflejan la realidad de cada uno. Tal cual. Tal cual. Y leo un comentario más que hace Romina Martín, dice: el Código Argentino u otras leyes creo que no se toman en cuenta la función de la vida en general que cumple cada ser. Es más del tecnicismo legal no biológico. Sí, está muy bien lo que vos planteas, Romina. Le voy a dejar hacer la palabra a Lili, qué piensa sobre esto, pero esto es un poco lo que debatimos siempre sobre la visión biocéntrica, que no la vemos plasmada en la legislación. Lili creo que habló un poco de eso, del recorte que se hace de la idea del ambiente, que el ambiente se mira desde lo antropocéntrico, pero no se mira al ambiente como sujeto y todas esas interrelaciones que quizás nosotros ni las comprendemos. Es muy acotada la visión que nuestra legislación tiene del ambiente, porque es un antropocentrismo débil. A ver si Lili se fue. Pero sí, realmente es la visión, lo que vos decís, un tecnicismo que realmente no es acorde a la estructura ontológica, usando las palabras de Belser. Se fue Lili. Ahí está. Lili, te leo si querés el comentario que nos hace, si vos coincidís conmigo, querés agregar algo más. Nos dice Romina Marín, nos dice: el Código Argentino u otras leyes creo que no se toma en cuenta la función de la vida en general que cumple cada ser vivo. Es más del tecnicismo legal no biológico. Perdón que mis hijos no humanos están ladrando de nuevo. Sí, están interrumpiendo. Si querés te lo devuelvo al comentario que nos hizo. Yo hice un comentario, pero por ahí vos tenés tu postura sobre esto. Nos dice Romina Marín, nos dice: el Código Argentino u otras leyes creo que no se toma en cuenta la función de la vida en general que cumple cada ser vivo. Es más desde el tecnicismo legal, no desde lo biológico. Sí, ¿qué comentario hiciste vos, Antonio? Disculpa porque me levanté. Yo básicamente lo que dije, que la concepción de la naturaleza o de la vida es muy acotada en las leyes porque se toma los intereses humanos para decir qué es naturaleza, qué es ambiente,
Incluso la vida también se hacen como recortes que yo dije no coinciden con la realidad óptica. Hay como una separación en el caso de la legislación argentina. Eso es lo que yo le dije a Romina. Es que todo, un poco lo que yo decía sobre el derecho ambiental, o sea, todo gira alrededor del hombre y, a ver, el último beneficiario, todo se redirige a los beneficios que le pueda dar al hombre. Y todo el ordenamiento jurídico es así. No sé si vos coincidís conmigo, Sí, Antonio. sí, ese fue el comentario. Sí, sí, yo coincido, lo dije hace un momento, incluso para mí, incluso en las constituciones, por ejemplo, como la de Bolivia o Ecuador, pese a que definen la naturaleza, yo no creo que reflejen tampoco la visión plena, incluso de esas realidades multiculturales que piensan reflejar ya el término naturaleza es un recorte, es muy difícil reflejar Sí. esto y este equilibrio que se habla de lo viviente, siempre hay como una distancia para mí en la legislación aún en estas constituciones más modernas, textos más modernos. Ojalá un día se logre cortar esa brecha, pero siempre para mí está presente. Bueno, si quieren ya, no sé Sí, si hay... ahora comparto la siguiente, a ver, Dale. ¿cuál es? El que dice análisis, ley 14.346, creo que es, a ver si se puede visualizar. Cuando se visualice la pongo en modo presentación. Dale. ¿Se llega a visualizar esta vez, creo, o no? Ah, no, esta es la Todavía no. anterior. A ver, vamos a sacar porque me equivoqué. A ver, la tengo que buscar. Porque hay dos. Presentación. Acá está. Aquí está. A ver. Esta no es. ¿Por qué me aparece una luz? Esta no es. A ver si me espera un segundito. Voy a buscarla de vuelta. Sí, es la que Porque he puesto al principio. esta es la que terminó. Sí. La estoy buscando porque me parece que... Esperamos un segundo. La voy a abrir del correo. Si me esperan 5 minutitos. Si alguien quiere hacer una pregunta, aprovecho. Yo la voy a buscar un ratito. Disculpen la demora. Si me guardan un minutito. Ahí la estoy descargando de vuelta. Si me esperan un minuto o alguien quiere aprovechar a hacer algún comentario mientras la estoy bajando. A ver, ahora sí puedo compartir. Si me esperan un segundito. Ahí está. A ver si es esta. Esta me sale.
Acá está. Ahora me dicen si se visualiza. Disculpen un inconveniente con la conexión. A ver si se te va a visualizar. Me avisan y yo la voy compartiendo. Si la llegan a visualizar. ¿Que alguien me pueda avisar? ¿La pueden visualizar? Sí, yo lo visualizo sin problema. Ah, entonces comenzamos. Discúlpeme por el minuto de demora. Había tenido un tema de conexión. Discúlpame, Lili, ahí te cedo la palabra. Está silenciada, creo. Sí. ¿Ahí me escuchan? Sí, se escucha perfecto. Adelante. Bueno, vamos a entrar ahora entonces en el análisis. En la medida en que me permitan mis niños. En el análisis de la ley 14.346. Bueno, como ya hemos visto, existe una contradicción evidente entre el Código Civil y Comercial de la Nación y la ley 14.346 de protección de los animales no humanos. ¿Por qué? Porque la ley 14.346 les otorga la calidad de víctima, como todos ya sabemos. En cambio, el Código Civil y Comercial de la Nación los considera cosas. Desde la práctica, la jurisprudencia ha sentado importantes precedentes en cuanto a la consideración jurídica de los animales no humanos como sujetos de derecho. Gracias a la aplicación de esta ley. O sea, no todo está perdido, en realidad. Disculpen, ¿no? Estaba por mutearme para sacarlos, pero bueno, ya se callaron. Bueno, estaba diciendo que desde la práctica, o sea, se han hecho grandes avances con respecto a la consideración jurídica de los animales no humanos como sujetos de derecho, precisamente aplicando la 14.346. Hemos avanzado un escalón en lo que respecta al reconocimiento de los animales no humanos como personas no humanas. Esto, por supuesto, como ya hemos dicho, no se ha plasmado todavía en el ordenamiento civil y comercial, que lo sigue considerando cosas. Al tiempo de la sanción de la 14.346, que fue en el año 1954, la ley Benítez, mal llamada ley Sarmiento muchas veces, el legislador entendió que los hechos allí descritos o tipificados, por su especial lesividad, configuran una grave perturbación del orden social que habilita, en ese caso, la intervención del Estado a través del derecho penal. Desde ese momento, y a pesar de algunas lagunas normativas, axiológicas y defectos de técnica legislativa que tiene la ley viene siendo aplicada e interpretada razonablemente por los tribunales del país, dando lugar a importantes precedentes en la materia que han marcado el camino hacia un nuevo paradigma, que es el animal como ser sintiente. Todos conocemos el caso de Sandra, de la orangutana Sandra, el caso de Cecilia, y bueno, muchos otros precedentes que se fueron dando en los tribunales. Con respecto al bien jurídico protegido, el bien jurídico protegido por la ley es pluriofensivo y de naturaleza colectiva. Está constituido no solo por los sentimientos humanitarios de las personas hacia los animales y la preservación de la diversidad biológica, esto desde el punto de vista de la visión antropocéntrica. Principalmente el bien jurídico protegido por el derecho, por esta ley, perdón, es el derecho del propio animal a la conservación de su vida, de su integridad física y psíquica. Que quede claro esto. O sea, el principal bien jurídico protegido es el derecho del propio animal. De manera secundaria, como bienes jurídicos secundarios, son los sentimientos humanitarios de las personas y la preservación de la diversidad biológica. Eso que quede bien clarito.
Y bueno, ¿ello por qué? Porque a esta altura de la evolución, después de la declaración de Cambridge, de la declaración de Tulum y demás, no puede dudarse de la capacidad de los animales de sentir placer, dolor, miedo, sufrimiento, agonía, independientemente de que tengan o no capacidad de razonar. Capacidad que algunos discapacitados psíquicos o personas de muy corta edad no tienen. Y no obstante ello, gozan de la protección del ordenamiento jurídico. Por ello, los animales no humanos como seres sintientes deben gozar de algunos derechos fundamentales, como el derecho a la vida, la libertad, a no sufrir padecimientos. Consecuentemente, justamente para defender estos derechos, se justifica la intervención del derecho penal, brindando protección a los bienes jurídicos a través del recurso de la pena, al bien jurídico, que es el derecho del propio animal. Pasemos a la otra diapositiva, Antonio, por favor. Bueno, sujetos pasivos. Siempre van a ser sujetos pasivos los animales, domésticos, cautivos, silvestres o que viven en estado de libertad natural. Son los sujetos pasivos de los delitos previstos en la Ley 14.346. A la vez también van a constituir el objeto de la acción, no objeto como cosa, que se entienda bien, de nuevo, aclaro, sino el objeto de la acción, porque la acción va a recaer físicamente sobre los animales no humanos. Por eso es que ellos configuran el sustrato corporal o material del bien jurídico. ¿Por qué? Porque la lesión va a recaer sobre el cuerpo del animal. Por eso es que decimos que es objeto de la acción. Esta ley presenta una defectuosa técnica legislativa. Acá hablamos de tipos penales abiertos, un lenguaje amplio. Estos delitos no consiguen la deseable determinación en la descripción de las conductas prohibidas. Bueno, sin embargo, es lo que tenemos y es con lo que tenemos que defender a los animales no humanos. Por otro lado, algunas conductas que también debieran ser consideradas delictivas, como por ejemplo el abandono de animales y el abuso sexual de los animales no humanos, no han sido específicamente contempladas en la 14.346. Esto, sin embargo, lo podemos salvar, como todos los que hacen derecho animal en la práctica, saben que podemos recurrir al tipo penal del artículo 3, inciso 7. El tema, por ejemplo, del abuso sexual, cuando habla de causar el sufrimiento innecesario al animal no humano. Bueno, vamos a la siguiente, Antonio. El artículo 1 de la Ley 14.346 dispone: será reprimido con prisión de 15 días a 1 año el que infligiere malos tratos o será víctima de actos de crueldad a los animales. Y describe en los artículos 2 y 3 en qué consiste cada grupo de delitos. La siguiente. Acto de maltrato, en términos generales podemos decir que maltrato animal es todo acto u omisión en el que incurre el guardador o cuidador responsable del animal que ponga en riesgo u ocasione daño a la vida o a la salud física del mismo. El artículo 2 los enumera de modo taxativo. Vamos a la siguiente. El artículo 2 dice: serán considerados actos de maltrato. El inciso 1, no alimentar en cantidad y calidad suficiente a los animales domésticos o cautivos. Sujeto activo de este delito, ¿quién va a ser? Va a ser el dueño siempre, entre comillas, porque a nosotros no nos gusta hablar de dueños, porque los animales no son cosas, no son propiedad de nadie, entonces preferimos hablar de guardador, cuidador responsable del animal. Pueden ser también los encargados de pet shop, de veterinarias, de guarderías, de circos, de zoológicos, que al incorporarlos dentro de su ámbito de organización tienen el deber de alimentarlos en cantidad y calidad suficiente. La conducta punible en este caso, bueno, consiste en no brindarle al animal alimentos en cantidad y calidad suficiente, alimentos que son los que necesita para vivir de acuerdo a las exigencias naturales de la especie.
de la edad, de la raza, de la época del año o del estado de salud. Darle alimento en mal estado al animal también configuraría un delito, ya que no se lo estaría alimentando en calidad suficiente. Esta modalidad de maltrato es un tipo penal abierto. ¿Por qué? Porque la cantidad y calidad suficiente de alimentación que debe recibir el animal va a depender de cada caso concreto. Como ya les decía, se tiene que tener en cuenta la especie, la raza, la edad, el estado físico, la época del año, y va a ser el juez quien, con el auxilio de la ciencia veterinaria, va a determinar dicha circunstancia. Es un delito de omisión pura y se consuma al tiempo en que el animal debió ser alimentado en cantidad de calidad suficiente y el sujeto obligado dejó de hacerlo dolosamente. El tipo subjetivo se compone del dolo directo o eventual. Déjalo pasar. Perdón, me siguen interrumpiendo aquí. Porque o sea, el último supuesto, el del dolo eventual, se podría dar, por ejemplo, en el caso de que el guardador, el cuidador responsable del animal, decide realizar un viaje por varios días y él se representa como probable que nadie va a alimentar al animal, que queda solo en la casa. En ese caso se podría dar el dolo eventual. Vamos a la siguiente. El inciso 2 considera actos de maltrato, asociarlos para el trabajo mediante instrumentos que, no siendo de simple estímulo, les provoquen innecesarios castigos o sensaciones dolorosas. ¿En qué consiste la acción típica en este caso? En utilizar animales domésticos, domesticados o cautivos para trabajar, irritándolos o asusándolos mediante instrumentos que, no siendo de mero estímulo, le ocasionen un daño físico innecesario o sensaciones dolorosas. Por ejemplo, sería el caso de que se le aplique fuego sobre el vientre de un caballo para obligarlo a levantarse del suelo y seguir trabajando. La referencia a los instrumentos utilizados para la comisión del delito pertenecen también al tipo objetivo, lo completan y lo condicionan la situación típica. Conocer si un instrumento es o no de simple estímulo y si provoca en el animal innecesarios castigos o sensaciones dolorosas son elementos que integran el tipo penal y que son aprehensibles por los sentidos y susceptibles de constatación empírica. Habría tipicidad, por ejemplo, cuando se utiliza en forma excesiva picanas eléctricas sobre el cuerpo de un animal para hacerlo trabajar. O en los castigos que a veces los domadores o entrenadores le aplican a ciertos animales en los circos para que realicen actividades. El delito se va a consumar cuando el autor, mediante instrumentos que no sean de mero estímulo, aplique innecesariamente castigos sobre el cuerpo del animal, causándole heridas o sensaciones dolorosas que se presentan como condiciones objetivas de punibilidad. El tipo subjetivo se conforma con dolo directo o eventual. Las jineteadas, por ejemplo, en nuestro país, no quedarían incluidas dentro de dentro de la 14346. Están incluidas dentro de la categoría de los juegos permitidos, o sea que están permitidas en nuestro país. Si, por ejemplo, en las jineteadas los caballos ingresan a la pista de doma picaneados, ellos sí podrían configurar un delito. O si se comprueba que se le han suministrado drogas prohibidas para que salgan con más ímpetu a la pista. En ese caso sí sería, por ejemplo, un delito. Vamos a la siguiente. El inciso tercero de la 14346, bueno, describe como actos de maltrato hacerlos trabajar en jornadas excesivas, sin proporcionarles descanso adecuado según las estaciones climáticas. En este caso, bueno, la conducta punible consiste en hacer trabajar al animal por más tiempo del que naturalmente puede rendir
sin sufrir el menoscabo físico, excediendo sus fuerzas naturales y sin darle el descanso adecuado. En este caso va a ser necesario que el juez determine, con ayuda de la ciencia veterinaria y de la biología, cuál es el tiempo de descanso adecuado que debe tener el animal afectado al trabajo, según su especie, la raza, la edad, la conformación física, y teniendo en cuenta también las estaciones climáticas del año. Este es un delito material de efectos permanentes y que va a continuar consumándose hasta que cese esa conducta antijurídica. Y por supuesto el tipo subjetivo es doloso. Vamos a la siguiente. El inciso 4 del artículo 2 de la 14346 considera acto de maltrato emplearlos en el trabajo cuando no se hallen en estado físico adecuado. Bueno, este delito se configura cuando el dueño, siempre entre comillas, o el guardador responsable del animal, lo utiliza para el trabajo. Perdón. Sí, no hay problema, ellos también quieren participar. Ellos Así siempre que- quieren participar, ese es el problema, Ceci. Ellos siempre quieren participar. No, pero bueno, y si en un taller, un curso, una capacitación de derecho animal no se los deja expresar, estamos al horno. Así que Los no, míos. no pidas disculpas, no te sientas mal, Lili, en serio. Los míos siempre dan la nota, Ceci. Bueno, Me entonces, gusta conversar mucho. bueno, entonces estábamos en que se utiliza el animal cuando no se encuentra en estado físico adecuado. Es el caso de, por ejemplo, se utilizan animales que son, o sea, caballos gerontes, que presentan fracturas en los cascos, están enfermos, desnutridos, o bien se los utiliza para remolcar un carro con excesivo peso, animales ciegos, heridos. Todos estos casos estarían comprendidos dentro de este artículo. En cuanto al tipo subjetivo, también se trata de un delito doloso. Vamos a la siguiente. Bueno, el inciso 5 habla de que se considera un acto de maltrato estimularlos con drogas sin perseguir fines terapéuticos. En este caso, la acción típica consiste en incitar al animal a través de los efectos de las drogas. Bueno, las drogas, como sabemos, son agentes químicos que desencadenan una estimulación funcional en el organismo del animal, produciendo una reacción motora. Y bueno, se las utiliza generalmente para lograr un mejor rendimiento físico en el animal. Es un delito de medio determinado. ¿Qué significa? O sea, que solamente se puede concretar usando las drogas. El tipo subjetivo solo es compatible con el dolo directo. ¿Qué quiere decir esto? Que el sujeto tiene que saber que lo que le suministra al animal es una droga, y tiene que tener la voluntad de suministrarle, de introducirle en el organismo esa droga por cualquier vía, y por supuesto sin fines terapéuticos. El suministro de drogas con fines terapéuticos va a excluir este tipo penal. Vamos al siguiente. El inciso 6 del artículo 2 de la 14346 considera actos de maltrato emplear a animales en el tiro de vehículos que excedan notoriamente sus fuerzas. Bueno, en este caso, ¿en qué consiste la acción típica? Se configura cuando el agente utiliza el animal en el tiro de los vehículos que por su excesivo peso supera la capacidad que tiene el animal para remolcarlos. Esto bueno, es muy frecuente en la tracción a sangre, lo vemos a diario. En este caso, ¿cuál es la diferencia con el artículo 2, inciso 4? En este caso se trata de un animal que en principio se encuentra en buen estado físico, y esa es la diferencia con el tipo penal del artículo 2, inciso 4. Bueno, el vehículo es todo objeto que sirve para trasladar o transportar de un lugar a otro personas o cosas.
Al tratarse de un tipo penal abierto, que como ya les decía, todas las conductas descritas en la 14346 son tipos penales abiertos. En este caso va a ser necesario que el juez determine, mediante las correspondientes pericias, las fotografías o testimonios, si el empleo del animal en el tiro del vehículo supera o no sus fuerzas naturales. En este caso, o sea, para determinar esto vamos a tener que considerar el peso del vehículo, si las ruedas tienen o no tienen llantas, si las cubiertas están infladas, qué clase de carga llevaba, el lugar o terreno sobre el cual se utiliza el animal en el tiro del vehículo. Es un delito doloso también, y al ser un delito permanente se va a seguir consumando mientras se prolongue el tiempo de empleo del animal en el tiro del vehículo que exceda sus fuerzas naturales. Vamos a la siguiente. Ahora pasamos a los actos de crueldad. El artículo 3º dice que serán considerados actos de crueldad. Bueno, en primer término, tengo que decir que el acto de crueldad es todo aquel intencionalmente producido para hacer sufrir al animal de modo excesivo, perverso, sangriento, violento, aunque no es necesario que el autor experimente placer al realizarlo. La ley 14346, en el artículo 3, determina taxativamente ciertas conductas, que por su especial gravedad califica como actos de crueldad contra los animales. La siguiente. El inciso 1 habla de practicar la vivisección con fines que no sean científicamente demostrables en lugares o por personas que no estén debidamente autorizadas para ello. ¿Quién va a ser el sujeto activo de este delito? Cualquier persona, incluso el profesional habilitado para realizar estas operaciones. La acción típica consiste en practicar la vivisección sobre el animal, sea primates, perros, gatos, hurones, ratas, conejos, etc., con fines que no están científicamente demostrados, siendo esta práctica realizada en lugares o por personas no autorizadas. Bueno, como sabrán, obviamente la vivisección es la disección de animales vivos con el fin de hacer estudios fisiológicos o investigaciones patológicas. El final, ya sabemos que en este caso pasa por la muerte del animal a través de todo tipo de suplicios. Bueno, generalmente son usados en vida para inocularles virus, contagiarles enfermedades, provocarles adicciones, cortarles los huesos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el fin que tiene la 14346 en este inciso no es prohibir la práctica de la experimentación con animales. Estará autorizada en la medida en que ella resulte de necesaria realización. Vamos a la siguiente. El inciso 2 habla de mutilar cualquier parte del cuerpo de un animal, salvo que el acto tenga fines de mejoramiento, marcación o higiene de la respectiva especie animal, o se realice por motivos de piedad. ¿En qué consiste la acción típica en este caso? En mutilar, cercenar cualquier parte del cuerpo de un animal, siempre que dicha acción no persiga un fin de mejoramiento, marcación, higiene del mismo, o se realice por motivos de piedad. Va a configurar delito, por ejemplo, el cortar las cuerdas vocales de un perro, ya que éste pierde la facultad de comunicarse. Esto le genera ansiedad, depresión, así como también dificultad para relacionarse con los humanos o con su misma especie. En este punto tenemos que decir que las prácticas de mutilación consistentes en el corte de cola y orejas en determinadas razas, que son consideradas por algunos como conductas adecuadas socialmente, constituirían también injusto penal. Vamos a la siguiente. El inciso 3º
habla de intervenir quirúrgicamente animales sin anestesia y sin poseer el título de médico o veterinario, con fines que no sean terapéuticos o de perfeccionamiento técnico operativo, salvo el caso de urgencia debidamente comprobada. ¿En qué consiste la conducta punible en este caso? Consiste en realizar una intervención directa, ya sea de forma manual o instrumental, sobre el cuerpo del animal, con fines que no sean paliativos o curativos de una enfermedad o de perfeccionamiento técnico operatorio, sin emplear anestesia y sin contar con el título profesional que habilita el ejercicio de la medicina veterinaria. En principio tienen que darse ambas situaciones para que se configure el delito, o sea, intervenir sin anestesia y sin ser médico veterinario, dada la conjunción que utiliza la ley. Es un delito doloso de resultado material que se consuma cuando el agente, quien no posee título de médico veterinario, realiza las maniobras quirúrgicas sin anestesia sobre el animal, sin que se presente un caso de urgencia debidamente comprobada. Este tipo penal admite la tentativa. Vamos al siguiente, Antonio. El inciso 4 habla de experimentar con animales de grado superior en la escala zoológica al indispensable según la naturaleza de la experiencia. O sea, en este caso la acción típica consiste en experimentar con animales de grado superior, cuando de acuerdo a la ciencia no resulte absolutamente indispensable. Son animales de grado superior, entre otros, como decía la doctora Cecilia Domínguez hace un ratito, el chimpancé, el orangután, cuyo material genético se parece en un 98% al del hombre en la secuencia de ADN. Se experimenta típicamente cuando, por ejemplo, se infectan animales con virus HIV para buscar una vacuna contra el SIDA, se los hace enfermar de hepatitis para ensayar medicamentos antivirales, cuando en realidad existen otras técnicas alternativas que son igualmente eficaces, que pueden sustituirlos en tales experimentos. El tipo subjetivo requiere dolo directo, o sea que el sujeto tiene que conocer que experimenta con un animal de grado superior en la escala zoológica, y ello no resulta indispensable. Vamos a la siguiente. El inciso 5 del artículo 3 de la 14346 considera acto de crueldad abandonar a sus propios medios a los animales utilizados en experimentaciones. Sujeto activo de este delito va a ser quien tenga a su cargo el cuidado de cualquier animal que fue utilizado en experimentaciones, ya sea que se trate de una experimentación con animales autorizada o bien una no autorizada. El sujeto queda obligado a asistirlo porque él mismo creó la situación de incapacidad del animal derivada del experimento del que ha sido objeto. La acción típica consiste en abandonar a su suerte cualquier animal que ha sido objeto de un experimento y que el autor tiene a su cuidado debido a la injerencia previa, debiendo por lo tanto prestarle asistencia, cuidarlo, alimentarlo, medicarlo, etc. Es un delito doloso, de mera inactividad, se consuma con el solo abandono del animal utilizado en experimentaciones, poniéndolo en peligro, sin necesidad de producirle alguna lesión distinta de la provocada por el experimento, ni tampoco la muerte. Vamos a la siguiente. El inciso 6 considera o tipifica como acto de crueldad causar la muerte de animales grávidos cuando tal estado es patente en el animal, y salvo casos de las industrias legalmente establecidas que se fundan sobre la explotación del nonato. En este caso, la conducta punible consiste en quitar la vida al animal que se encuentra en estado de preñez, siempre que dicho estado de gravidez sea notorio, o sea, es un requisito de la ley. Lo que se va a revelar, por supuesto, por su conformación corporal. Se exceptúan expresamente del tipo, o sea,
como conducta delictiva la muerte de animales producidas por industrias legalmente establecidas que se dedican a la explotación del nonato, que son los animales no nacidos naturalmente, sino por cesárea, destinados al consumo humano, que es lo que hablábamos hace rato. O sea, es una práctica cruel. El tipo subjetivo solo admite el dolo directo, exigiendo que el autor sepa que mata a un animal y que éste se encuentra en estado de gravidez manifiesta. Quedarían incluidos en el tipo penal los casos donde la gente conoce del estado de preñez del animal al que da muerte, aunque no sea notoria. Acá en este caso, sí, lo que resultaría dificultoso sería probar que el autor del hecho tenía ese conocimiento. Vamos a la siguiente. Bueno, el inciso 7, que es el que más utilizamos en realidad, considera actos de crueldad, lastimar y arrollar animales intencionalmente, causándoles torturas o sufrimientos innecesarios, o matarlos por el solo espíritu de perversidad. Este es un tipo penal mixto, alternativo o con pluralidad de hipótesis. Lastima intencionalmente a un animal quien le produce un daño o lesión en el cuerpo que altera su estructura física. Se puede tratar de contusiones, conmociones, distensiones, luxaciones, fracturas, etc. Arrolla intencionalmente a un animal quien lo atropella con un vehículo para causarle lesiones o la muerte. Tortura a un animal quien le aplica sufrimientos físicos o psíquicos, especialmente intensos. El autor no quiere ya solo maltratar al animal, sino provocarle un aumento del dolor. Especialmente cruel, asumiendo la innecesariedad de su acción a través de distintas formas posibles. Por ejemplo, el ahorcamiento, la asfixia, privación de luz, el despellejamiento, el arrastre. Esto se ha dado en los casos de Rubio, Estelita, Chocolate, bueno, conocidos por todos. Y uno de los casos de mayor crueldad es el de Schnauzi, que era un cachorro que fue torturado hasta la muerte en el 2011, presumiblemente en España. El padecimiento del animal duró 11 horas. Fue grabado y subido a internet, en un video que muestra cómo un hombre le fractura las patas delanteras, lo amordaza con cinta aislante, lo quema con un cigarrillo en distintas partes del cuerpo, lo tira al piso repetidas veces, lo pisa y por último lo penetra analmente con un cuchillo. Aberrante, realmente. Vamos a la siguiente. Causa sufrimientos innecesarios al animal, quien por cualquier medio le ocasiona un padecimiento físico o psíquico que no es imprescindible para su seguridad, salud o bienestar. La expresión sufrimientos innecesarios constituye un elemento descriptivo del tipo que expresa una realidad naturalística aprensible por los sentidos y susceptible de constatación. Dada la amplitud de la conducta punible, queda incluida dentro de esta forma de crueldad el sufrimiento físico, que sería, por ejemplo, privar al animal del espacio físico suficiente, y el menoscabo psíquico que pueda sufrir, por ejemplo, mantenerlo atado o enjaulado de forma permanente. Quedan incluidos también en estos casos el tema de someter a las hembras a gestaciones continuadas sin respetar los periodos naturales de recuperación, que quedaría comprendido en este tipo penal. El hecho de someter a cautiverio a un animal salvaje también podría configurar esta forma de crueldad. Si el sujeto activo se representa la posibilidad de que sufran. Los animales silvestres despojados de su hábitat natural desarrollan patologías del comportamiento que los hacen no rehabilitables. En los zoológicos, por ejemplo, la zoocosis, puede verse a felinos, osos, elefantes que se pasean de un lado a otro repetidamente, comportamiento que lastima sus patas. Los chimpancés también suelen arrancarse el pelo como síntoma de estrés y aburrimiento. Vamos a la siguiente, Antonio. Mata a un animal por solo espíritu de perversidad. O sea, la perversidad es un elemento de la actitud interna,
Bueno, la persona que le quita la vida, satisfaciendo su tendencia sádica, demostrando maldad, mayor desprecio por la vida del animal y por ende mayor criminalidad. El placer puede o no estar presente en el espíritu de perversidad. En cuanto al tipo subjetivo, los supuestos de lastimar y arrollar a un animal solo pueden ser cometidos con dolo directo, ya que se exige una especial subjetividad, o sea, la intencionalidad. No habría delito si alguien por negligencia o imprudencia lastima o arrolla a un animal, pues no se daría el dolo ni la específica intencionalidad de lastimar o arrollar. Esto sería, por ejemplo, el caso de los accidentes de tránsito, de una persona que sin tener la intención arrolla a un animal. No quedaría comprendido en este caso en el tipo penal. El causar torturas o sufrimientos innecesarios a los animales solo admite la configuración de tipos dolosos. En el primer caso, o sea, en el caso de las torturas, únicamente sería admisible el dolo directo, mientras que en la segunda hipótesis podríamos imaginar supuestos de dolo eventual. Vamos a la siguiente. El inciso 8 considera actos de crueldad animal, realizar actos públicos o privados de riñas de animales, corridas de toros, novilladas y parodias en que se mate, hiera u hostilice a los animales. La acción típica consiste en realizar actos públicos, es decir, organizar eventos con el alcance indicado, o sea, con este alcance que sean públicos, donde concurren abiertamente muchas personas que acceden al lugar mediante el pago de un precio o bien gratuitamente. La realización del acto privado prohibido se da cuando un número determinado de personas se reúne en un ámbito de clandestinidad, que es lo que se ha dado muchísimo ahora en la época de la pandemia, donde el organizador dispone lo necesario para que se realicen las riñas de animales, las corridas de toro, las novilladas, las parodias, o sea, se trate de lo que se trate. Ahora bien, hay riña cuando dos o más animales, ya sean perros o gallos de riña, criados y entrenados para pelear, se enfrentan entre sí, produciéndose el resultado que determina el tipo penal. Son espectáculos que consisten en apostar dinero por uno de los animales que pelea con otro, muchas veces hasta morir. Son horribles esos espectáculos. Las corridas de toros son fiestas que se realizan en plazas de toro, donde los toreros lidian con estos animales de entre 4 y 6 años de edad, incitándolos y esquivando sus acometidas desde que salen por el toril hasta darles muerte. Las novilladas son las corridas en las que lidian novillos que no llegan a la edad de 4 años, incitándolos y esquivando sus acometidas hasta producirles la muerte. Y por parodia se entiende la utilización de un animal en un espectáculo burlesco. Todos estos delitos son dolosos, de resultado material, se consuman al tiempo de realizarse el acto público o privado referido en el tipo penal. Siempre que se cumpla la condición objetiva de punibilidad, o sea que se mate, hiera u hostilice al animal. Vamos a la siguiente. Bueno, hasta aquí hemos analizado la ley 14.346. Ahora vamos a la ley 27.330, que es mucho más reciente, como todos sabrán, y prohíbe las carreras de perros en todo el territorio nacional. Esta ley también es de naturaleza penal, obviamente, establece una pena de 3 meses a 4 años de prisión y multa de 4.000 hasta 80.000, al que por cualquier título organizare, promoviere, facilitare o realizare una carrera de perros, cualquiera sea su raza. El bien jurídico protegido es igual, o sea, es un tipo penal pluriofensivo. El bien jurídico preponderantemente protegido, o sea, el principal, como siempre me gusta aclarar, es la integridad física y psíquica de los perros empleados en carrera. Pero en este caso también se estaría procurando evitar las apuestas ilegales, el trabajo no registrado de menores de edad, la circulación y utilización de sustancias estupefacientes prohibidas. ¿Por qué? Porque, bueno, como todos sabemos, a los perros se les introducen drogas para que rindan más en la pista. Sujeto pasivo de estos delitos son los perros de cualquier raza,
a la vez que también constituyen el objeto de la acción. Ya les dije, objeto no en el sentido de cosas, sino que sobre ellos recae la acción. En este caso es un delito de peligro abstracto. No es necesario que en el caso concreto la acción típica cree un peligro efectivo para el animal. ¿Por qué? Porque ustedes fíjense que la ley va a penar a cualquiera que organice, promueva o facilitare la carrera de perros. Por eso decimos que es un delito de peligro. No hace falta que, o sea, al que esté organizando o promoviendo una carrera de perros, también puede resultar imputado. Bueno, vamos al siguiente. Y acá está la parte que no nos gusta. La ley 14.346 permite, como ya hemos visto, asusar a los animales para el trabajo con instrumentos de simple estímulo. Hacer trabajar a los animales simplemente con algunas limitaciones, que no sean en jornadas excesivas y con cargas que no excedan sus fuerzas. Permite la práctica de la vivisección con fines científicos, permite la marcación de los animales, permite la experimentación con animales, la tracción a sangre, las jineteadas, el adiestramiento de animales y la explotación del nonato. ¿Cuáles son las conclusiones que nosotros sacamos? Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. En primer término, consideramos, bueno, yo considero personalmente, que se deben establecer para los casos de maltrato y crueldad animal una pena acorde con la gravedad de los hechos previstos, tanto en la ley 14.346 como en la ley 27.330. ¿Por qué? No podemos penar, o sea, no podemos castigar con la misma pena los actos de maltrato y los actos de crueldad. La actual escala penal de 15 días a 1 año de prisión debería ser actualizada. Se debería aumentar el mínimo y el máximo, conforme al nuevo paradigma y al bien jurídico pluriofensivo que se intenta proteger. No se trata de endurecer las penas, sino que ellas sean acordes a la gravedad del delito cometido. Habría que diferenciar la escala penal aplicable a los actos de maltrato de la de los actos de crueldad, que como ya les dije, y también armonizar las penas de la ley 27.330 con la ley 14.346. ¿Por qué? Porque la primera contempla delitos de peligro y de mera actividad. O sea, la primera, que es la 27.330, organizar, promover, facilitar, realizar una carrera de perros, sin que ello suponga un resultado lesivo para la integridad física del animal. En cambio, las otras conductas delictivas, las previstas en la ley 14.346, aun tratándose de delitos de resultado y de mayor gravedad, tienen una pena inferior a la que se establece en la 27.330. Vamos a la siguiente. También consideramos que habría que añadir como actos de crueldad las prácticas vinculadas al abuso sexual y al abandono de animales. Aunque, bueno, acá corresponde hacer un paréntesis, si bien no está específicamente configurado como delito el abuso sexual, quedaría incluido en el artículo 3, inciso 7, cuando habla de provocar sufrimientos innecesarios al animal no humano. Habría que agravar las penas cuando los infractores sean funcionarios públicos, el hecho sea cometido valiéndose o en presencia de menores de edad, que es de lo que habló la doctora Cecilia Domínguez brillantemente, cuando el hecho sea cometido también con ensañamiento con fines de lucro. En esos casos consideramos que habría que, bueno, yo considero personalmente que habría que agravar las penas. También incorporar la pena de inhabilitación para ejercer toda profesión, oficio o comercio relacionado con animales. Y agregar la pena de inhabilitación especial para ser tutor o cuidador de animales por un determinado periodo de tiempo. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Quedamos abiertos a preguntas. Excelente disertación, Doc. La verdad, siempre súper completa. Ay, gracias, Ceci.
Me han No, quedado por algunas cosas en favor. el tintero, te aclaro que trataba de resumir un poco en mi cabeza porque ya son las 8. Sí, y después de una semana larga uno Sí, tal cual, totalmente. Totalmente. No, 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 pero excelente además, digamos, el análisis de todo lo que es el derecho penal y arrancar con eso, así que realmente excelente. Sí, yo también te felicito, Lili, excelente exposición y excelente recorrido. Yo ahora te voy a compartir una pregunta que hace Cristina Arce, dice que castrar a término implica un acto de crueldad. Sabemos que hasta los 30 días de gestación, bueno, acá mencionan los días de gestación, levantan y te van a castrar, es un horror, es quitar vidas, dice. Básicamente la pregunta si esta idea de castrar a término que está presente en varios proyectos de ley realmente configuraría un delito. Esa es la pregunta que hace. Para mí sí, yo no estoy de acuerdo y yo sé que ustedes piensan exactamente lo mismo que yo. No estoy de acuerdo con las castraciones a término, para nada. Para mí es un acto de crueldad. Sí, sí, totalmente, para mí también. Justo el fin de semana pasado tuve una perrita por acá cerca de donde yo vivo, la embarazó un perro. eh, y bueno, la idea es castrarla, pero sin embargo hay que ver, porque hablé con un médico veterinario que es está en contra de las castraciones a término, y me dijo que hasta los 10 días se puede, porque no son fetos ni embriones, son mólulas, o sea, ni siquiera está fragmentado el óvulo, ¿no? No se ha multiplicado todavía el óvulo. Exactamente, esa fue lo que me dijo exactamente. Así que sí, obviamente la castración a término sí para mí es un acto de crueldad, porque obviamente, digamos, lo que se quiere, lo que se termina haciendo es asfixiar a esos cachorros adentro del útero de la mamá. Exactamente, sí. Pero si no estuviera Mueren así, multiplicado, asfixiados. claro, terminan muriendo Sí, asfixiados. Sí, 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 totalmente. es un claro acto de matar con perversidad directamente. Sí, ¿Cómo? para mí sí. No, que digo que configuraríamos matar con perversidad prácticamente, por el modo cruento, porque en realidad matar con perversidad por ahí lo dice Despuy y Rinaldoni, que hay que analizar los medios. En este caso, un Mm. medio absolutamente cruel y desproporcionado, además. Además de que nosotros consideramos como abolicionistas que la vida en sí misma tiene un valor, agregamos ese elemento, digamos. Claro. Sí. Pero aparte de que los cachorritos que ya están formados mueren de una manera muy cruel, también pones más en peligro la vida De de la la madre. mamá. Sí, Sí, totalmente. y genera sufrimiento innecesario muchas veces, con esa puesta en riesgo que se genera hacia ella también, por más que no medie ese particular elemento subjetivo dirigido hacia la madre. Tal cual, Claro, tal cual. sí, seguro. Sí, Y bueno, acá, siempre ¿no? nos peleamos con varios proteccionistas que están de acuerdo con castrar a término. Sí, Sí, varias ONG que a lo ponen partir como de un banderas proyecto, de... perdón, que los interrumpí, Sí, a partir de un proyecto bueno, que no me acuerdo si fue el decreto ley, el 1088, no me acuerdo cuál, es como que se zanjó la cuestión entre quienes castran y quienes no castran a término, y cada uno agarró un grupo. Sí, y acá leo un comentario de Carmencita, dice, me hiciste pensar para las modificaciones de la ley 14.346, voy a ampliar el proyecto en su fundamento, eh, mejor te lo paso para que lo veas vos, o sea, te invita a que hagas una revisión de la propuesta que tiene el legislativo. bueno, Carmencita, después hablamos. No hay Después, problema. Romina Martín continúa la línea de lo que venía diciendo Cristina Arce, dice, no se debe castrar porque corren, claro, peligro de desangrarse si ya está preñada a término. Si Claro, permiten cuando aún no son palpables los fetos. Y Loli nos dice, aún hay veterinarias que se prestan a cortar las colas o
o las orejas de determinadas razas. ¿Se puede denunciar este hecho? Y obviamente que sí, porque no cumple la finalidad de demarcación, higiene, Claro. o sea, causa un interés estético del ser humano. Exactamente. De hecho, Es en una la provincia de mutilación. Buenos Aires hay una ley que prohíbe. ¿Cómo, Decía, Ceci? Que en la provincia de Buenos Aires hay una ley que prohíbe este tipo de marcaciones, cortar la cola y las orejas con fines estéticos. No así si fuese fines quirúrgicos, de que, por ejemplo, Claro. tienen herida o una infección, y bueno, tenés que de alguna forma hacer una amputación, pero no me acuerdo qué número de ley, pero salió hace un par de años. sí, yo la recuerdo, también no retengo el número, incluso se han hecho varias denuncias en el Colegio de Veterinarios por esos temas en la provincia de Buenos Aires. No Sí, sé a qué sanciones, sé que se han dado esas situaciones. Así que sí, lo sería conveniente, si vos ves alguna situación de esa, obviamente radicar la denuncia en la comisaría o fiscalía competente. Esas son las preguntas. Yo por ahí tengo un último comentario, decir que por ahí, como propuesta de la ley 14.346, para mí tendría que ser delito la caza y la caza deportiva. Porque uno ve la ley 14.346, yo veo muy poco nombramiento de delitos que se refieren a animales silvestres. Es amplia y algunos actos de plural abarcarán, pero hay actos específicos, por ejemplo, comercio interprovincial de animales silvestres, eso directamente tendría que ser un delito. Hay determinadas situaciones Exactamente. que para mí tendrían que configurar delitos, o sea, ni siquiera regularlo. Pero ¿cómo haces con el Código Civil y Comercial? Sí, hay situaciones que van a entrar en choque todavía a la fecha. Claro. Se requiere un cambio, la verdad, bastante integral y congruente. totalmente. Yo pienso que quizás como delito penal solo entraría la casa deportiva nada más, porque eso realmente es como un margen que te Algo queda así por la como pasó finalidad que en guarda. Colombia. Sí, que declaró la inconstitucionalidad de casa deportiva, claro, por la finalidad en sí misma y porque implica un goce por el derramamiento de sangre y que vulnera derecho a la educación ambiental. De la otra casa no, porque el código lo dice objeto de apropiación y menciona el objeto de casa. Claro. Ojo que también el tema de la casa, hay que ver, así como uno hace esta mirada como distorsionada, o esta mirada que no se llega a ver con respecto a la ley del Código Civil, la casa en sí en Argentina está prohibida. ¿Por qué? Porque hay una ley que permite que se realicen determinados actos de cacería, pero no es que está habilitada al 100%. Entonces sí, habría que acotar más ese margen de habilitación que tiene y reducirlo únicamente al caso, bueno, habría que evaluar si realmente Sí, habría que ver, o sea, la máxima pero bueno. acotamiento que se puede poner es ver la finalidad, o sea, subsistencia, una cuestión cultural. Si uno no tiene la mirada abolicionista hasta que el código se reforme, se irá acotando en las finalidades, por lo menos lo deportivo, sacarlo del margen, que te lo permitiría prohibirlo al menos. Sí, totalmente. Y, y después por ahí habría que prohibir también, o sea, como delito penal, peregrinaciones o determinados eventos culturales, por ejemplo, como ocurrió en Salta, porque si no siempre se Sí. generan estas controversias al no estar tipificadas. No, lo más loco que pasó en Salta, que me impactó muchísimo, bueno, quiero manifestar igual, ustedes ya lo saben, yo soy, digamos, entre pro vida o a favor del aborto, yo soy más bien pro vida. Si bien siempre igual de todas formas dije, bueno, ya están los eximientes que establecía el Código Penal en el artículo 86, inciso 1 y 2, pero bueno, tengo mayor afinidad con el movimiento pro vida. Pero me impactó muchísimo ver este año cuando a los gauchos en Salta, digamos, los ponía un poquito nerviosos esto de no poder marchar, no poder, se ponían, no sé cómo era la palabra específicamente que habían utilizado, y sin embargo tenían fotos publicadas a favor de, digamos, del movimiento pro vida. Vos decís, a ver, cuánta dicotomía, ¿no? Porque estás a favor del movimiento pro vida, pero estás a favor de la explotación de otro ser vivo, montándolo arriba de un caballo contra su propia voluntad. Así que, Sí, el tema es ese, es que no lo consideran explotación, está tan metido, lo tenemos ayornado. tan incorporado, como que es cultura, que es tradición, que es, bueno, así como
también Sí, teníamos incorporado el tema del patriarcado. O sea, Sí, hay que más que cambiar la sobre todo mirada. creo que es como siempre digo, el antropocentrismo, porque hay mujeres que también son... Sí, mm, es increíble, ¿no? Sí, entonces creo que en realidad es el antropocentrismo porque es la misma especie humana. Sí, a lo mejor fuéramos más, como fíjate que todo quien tiene un tipo de lineamiento más antiespecista es como que acepta y tolera de por sí cualquier otro tipo de cosa. Me parece que es el especismo en sí. O sea, el antropocentrismo propio que hay que derogar. Sí, sí, yo por ahí como comentario, en algún momento nosotros, si recuerdan, hicimos una nota para que no se realice cierta peregrinación y consulta a una penalista para que firme, y ella me dice, yo no estoy muy convencida de firmar porque para mí esta jineteada forma parte del patrimonio cultural de este peregrinaje. Fíjense lo arraigado que está, que me claro. decía, no, para mí tiene protección constitucional, y yo discutí con ella porque yo le decía, y depende cómo interpretes patrimonio cultural, si vos lo interpretás dinámicamente, como en el caso de Cecilia, vos decir el patrimonio queda comprendido por las relaciones equilibrada entre los humanos y los animales no humanos, entonces podría ser inconstitucional, o sea, depende cómo vos interpretes patrimonio cultural y cultura, y no supo qué responderme esta penalista de renombre. Jamás escuchó hablar de Jesús Mosterín en el Parlamento de Cataluña. Siempre pongo ese video porque para mí ese video Sí, él quiebre marca para la, romper toda Claro, la cultura y la tradición. entre moral y ética la distinción que él remarca como la moral que abra como las costumbres locales partiendo de esta etimología, y la ética que más bien apunta a lo universal, el valor universal es fundamental, y que él la marque que por ahí muchos no tienen en cuenta y hacen como esa asimilación. Sí, a mí me Totalmente. parece fundamental. Y ahora leo un comentario que nos hace Cristina Arce de vuelta. Dice, yo imagino que es por esta castración a término. Dice, Córdoba está dividida, las proteccionistas algunas lo aceptan y otras no. El olor de la madre que despierta así sus bebés y sus tetas llenas de leche, ese sufrimiento también para la madre. Yo no duermo recibiendo, rescatando animales recién nacidos con cordón. Sabemos que para la alimentación es cada 2 horas. Y estimularlos nosotras luchamos mientras se las matan. Sí, Claro, la contradicción que marcaba Cecilia y el valor inherente de la vida. totalmente, totalmente. Hasta que no entendamos el valor inherente de cada una de las especies, por más ínfima que sea. Bueno, no está Dafne en esta charla, pero nuestro margen llegaba al mosquito. Nuestro margen de tolerancia. Sí, a mí el año pasado, me acuerdo, en el Congreso de Filosofía que participé, me decía el jurista Guibún, ¿cuál es la línea que usted marca para proteger animales? Usted va a proteger al mosquito, a la vinchuca, a la cucaracha. Él me empezó a enumerar un montón de animales. Bueno, en realidad sí, Me lo hace que pasa es que acordar a el eso. mosquito... ¡Ay, gorda! El mosquito te ataca. Una vez que te ataca, viola el artículo 19 de la Constitución. Ya está. Sí, Ay, igual, mi él se amor. mató de risa porque yo le dije, depende de que interprete una postura biocéntrica, por ahí va a tener una amplitud, y bueno, nosotros que tenemos la sintiencia vamos a tener un límite. Tal cual, totalmente. Totalmente, sí, Y sí, sí, sí. después María Waterloo nos dice, lo que veníamos hablando de los claroscuros del ser humano, nos cuesta mucho ser abierto y coherente. Claro, siempre estamos en esta disonancia que al inicio de la charla dijo Lili, esta disonancia que tenemos cognitiva entre proteger estos animales o garantizar estos derechos y otros no. Siempre estamos haciendo dicotomías. Y esquizofrenia, Y pone ¿no? algo muy importante, Esquizofrenia. dice, sí te interrumpí, perdón. Ay, No, te digo, y hasta cierta esquizofrenia, ¿no? Medio esquizofrénicos somos a la sí, hora la de esquizofrenia estar moral. La esquizofrenia moral que habla Gary Francione. Y después lo importante que dice, olvidamos que somos parte de una cadena de la vida. Esto es lo que hablaba Ceci del biocentrismo. Tener esta usted de un fado cavando un elefante, y en ese fado dice, bueno, finalmente proteger a este elefante también es nuestra vida, porque la interdependencia que existe entre ambas vidas es muy clara y la vida del hombre depende de los demás animales. Y este contexto de pandemia pone en claro cómo nuestra vida dependerá de la permanencia de otras vidas. Eso es Me lo que hiciste dice en acordar a ese lo que fado. dice Me el parece jefe de la importante. tribu Seattle,
al presidente de los Estados Unidos, justo lo tengo acá, que dice, todo lo que le ocurre a la Tierra le ocurrirá a los hijos de la Tierra. El hombre no tejió la trama de la vida, él es solo un hilo. Lo que hace con la trama se lo hace a sí mismo. Justo. Sí, tal cual. Sí, Excelente, que no Ceci. hubiese preparado. Sí. Sí, es abrir y recuperar esa idea de escucha que habla Zaffaroni al final de la Pachamama. Él dice, bueno, debemos recuperar esta escucha que se perdió. Él menciona una palabra en alemán, pero yo lo traduzco y digo escucha, y esa escucha, esa audición que se perdió, que el ser humano lo fue perdiendo. Totalmente. Ahí la tengo a mi... Ceci, sí. A ver si yo puedo Eh, compartir esta imagen con ustedes, que también se vincula con lo que venimos charlando, a ver si la puedo compartir para cerrar la clase. A Dice ver. que lo escribas en el chat, Ceci. Que lo escriba en el chat. Sí, lo que acaba de decir. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Esto se ve, les comparto esta imagen, esto para cerrar la clase, que me pareció que se conecta, y es la película de Mononoke, Jime, que los invito a la película. Les dejo esta frase para que la lean. Les leo igual, pero este personaje principal, un habitante del bosque, que era un lobo, él dice, escucho el olor del bosque y siento el olor de mi pecho. Los árboles estudian al morir, pero no puedes oírlo. Él se refería a un grupo de seres humanos que querían como tener como un avance industrial del bosque y habían perdido esta capacidad de escuchar, de oír, que señala Zaffaroni, y acá está claramente reflejada en este lobo de esta película, que invito a que vean, que es una película con mirada biocéntrica. Es terrible y encima cómo hace alusión al tema de los jabalíes, me impactó mucho, tengo que volver a verla. Sí, es hermosa la película, así que Se están llama La invitados a princesa verla. Mononoke. Sí, Mononoke Hime. Yo le escribo para que ustedes la vean y con esto se cierra. Si Espérate que Lili no quiere me comentar cierro, algo, sí, así le paso el chat. si Lili quiere comentar algo, ahí dejo la película, el nombre, y bueno, después ustedes la ven. Mononoke. Hime. Hime se escribe, pero se pronuncia Hime. Ajá. Ya la voy a buscar. Así que la puedes ver con tus nietos también. Está muy linda la frase, Ceci. Ahí está, Sí, sí, la frase es hermosa. es muy linda. Y es una carta, en realidad, esa frase es una de las últimas de una carta que le escribe el jefe de la tribu Seattle al presidente de Estados Unidos. La has publicado hace poco, ¿verdad? ¿Cómo? Las has compartido hace poco en el Face. Sí, cada Yo tanto la compartí hace vuelvo mucho. Esa frase la vi en uno de los libros de Galeano, no me acuerdo del libro, él también la transcribe. Él siempre recupera estas voces olvidadas de la historia. También. Y en una de estas la transcribe. Ahí está Zoe, la saludamos todos. Miau, miau. No quería perderse la clase. Tampoco. Si querés hacer un comentario para cerrar, Lili, yo te cerré con esa frase, pero si vos querés decir algo más. No, gracias a todos, a ustedes por siempre estar presentes. Y bueno, todos los que se suman a este taller que tratamos de seguir educando. Ay, por Dios, mis hijos. Estamos Ha sido con una todos los lucha hijos de la permanente lengua, todo el... también María Elena puso a su menino. Hermoso, Estamos todos el con gatito de los María hijos Elena. multiespecie. Menos No, Diana, que muchas está gracias a durmiendo. vos, Sí, Lili. se llama Gracia. Gracias. Ay, qué lindo. Gracias. Gracias por los derechos de los animales, ¿no es cierto, mamá? Gracias a las luchadoras. Vean, acá la tengo a mi miau a Zoe. No, estamos todos con los hijos multiespecie, así que esa es la idea. No, y Lili, la verdad es que mil gracias por la clase, súper completa, súper entendible, y la verdad es que, bueno, muchísimas gracias por participar y, bueno, por haber disertado y habernos acompañado. Y feliz cumple a la doctora Carmen Céspedes Cartagena, Ay, sí. que en unas horitas ya termina su día. Y mil disculpas a todos los alumnos por todos los cambios que hubo en cuanto al horario, los días y eso. La verdad es que les pedimos mil disculpas
Sí, me olvidé, quería empezar con eso en realidad por todas las dilaciones, pero bueno, por ahí hay cosas que no podemos manejar. No, Sí. es valiosísimo esta oportunidad que es tan rara, es una perlita, así que yo hablo a título personal y creo que las otras también. El hecho de poder acceder a este contenido es una cosa, es un regalo de Dios y nos adaptamos. Y bueno, quedamos a la espera de esa clase bonus track, clase track, clase no sé qué cosa, y después ver cómo es lo del trabajo, que nos llegaron las instrucciones, Cecilia. No, Sí, en sí, realidad, sí. María, queda una clase que dé yo sobre derecho laboral y derecho de los animales. Esa Y queda, después ajá, y tendría la clase después bonus track. la clase extra. Ujú. Ujú, sí, 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 quedarían dos Sí. clasecitas más. La clase bonus track va a ser seguramente, ahí vino también, no podía faltar. Claro, la de Derecho Laboral la va a dar Antonio, Ah, hermoso tu la gatito, otra Carmencita. Diana. Oh, Romeo está ahí. Romeo, ahí. Una redonda, Romeo. Ella es Zoe. Soy. Qué hermosa soy. Hoy está sin moños hoy. Y después la clase con la doctora Liliana Vilicic, que es la bonus track que va a dar Silvia Telito. Derecho Animal y Ciberdelito. Perfecto. Bueno, un gusto, No, Cecilia. un gusto también estar con ustedes y compartir Eh, estos espacios. bueno, gracias, doctora Liliana. Un abrazo y agradecido. Gracias a ustedes por acompañarnos, porque nosotros lo hacemos para ustedes. Bueno, gracias a todos. Yo te felicito de vuelta, Lili, y los despido a todos hasta la clase siguiente. Gracias, María, también. Y a Hasta la Loli, que la veo clase acá. No sé cómo hay que cerrar la sesión para que quede grabado, para que no se No, pierda. lo que tiene que hacer para que Sí, quede yo me grabado es ocupo. Griselda No se cerrar la sesión. preocupen. Y entonces, esa hace la Estoy acá, conversión. estoy acá. Yo aprendí también. Yo aprendí también. Digo, por las dudas, antes de que nos vayamos todos para que quede grabado y así se sube. Ay, no, por favor, que ya Y nos antes de pasó irme, una vez con la de Carmencita, que Ay, fue sí, magistral y perdimos una de las mejores clases. sí, totalmente. y antes de irme, feliz cumpleaños, Carmencita, de vuelta antes de Feliz irme. cumpleaños, Carmencita. Y si le cantamos todos el feliz cumpleaños, desactivamos los micrófonos, que quede grabado. Mi Que amor. los cumpla Cumpla feliz, feliz, que que los los cumpla feliz, Feliz. que los cumpla Carmencita, que los cumpla feliz. Feliz. Te queremos, Carmencita. Gracias, amores, gracias. Tan lindo. Ay, es chuchulo, ¿viste?